Pero el caso es ese, que es una novela romántica que no es de toda la vida. Bueno, y siendo una novela, bueno, es una novela muy corta y siendo romántica, al final lo que prima, aparte de esa subtrama de mafias y que choca un poco al principio cuando empiezas a leerla, sobre todo cuando ves la portada y lees la sinopsis, quería preguntarte sobre los personajes, porque al final son los que llevan esta historia adelante, los que van evolucionando, y pues sobre todo sobre los dos personajes que son Kaoru y Eri. Así que, ¿qué puedes decir de esos dos personajes? Pues son los protagonistas, están narradas a dos voces. Unos capítulos los narra Eri, que es la chica, unos capítulos los narra Kaoru, y los dos han tenido un pasado complicado. Kaoru cree que él mismo ha sufrido cosas en su vida que son difíciles, que tiene una mochila detrás bastante pesada, pero en realidad es Eri la que carga con más peso. Y bueno, los dos son personas que han sufrido mucho, que tienen muchas vivencias detrás y que se han encontrado en un momento de sus vidas en el que están en puntos totalmente diferentes. Kaoru es un poco, ya ha superado todo eso, Eri todavía está metida en esos dramas del pasado. Bueno, y ya nos has dicho que es una novela por encargo, y que te iba a preguntar sobre eso, te voy a preguntar, pero sobre todo, ¿por qué Japón? ¿Fue algo que te dieron porque, para quien no lo sepa, la novela está ambientada en Japón, todas las acciones ocurren en Japón? Sí. Todo ocurre en Japón. ¿Por qué elegiste Japón? ¿No es algo que te dieron junto con novela romántica en Japón o fue algo que tú decidiste después? Pues nuestra editora nos preguntó a varias escritoras de la editorial que escribimos romántica y juvenil y new adult. Los requisitos eran escribir una novela corta, que tiene un límite de palabras, que fuese romántica y que ocurriese en una ciudad que no fuese la típica ciudad romántica que todos estamos acostumbrados a leer, porque son ciudades que inspiran mucho al amor. Querían algo que no se hubiese escrito tanto. Así que ya nos dio 20 nombres de ciudades poco conocidas o más relegadas a otros géneros, y nos dio para elegir. Y yo, cuando vi que Kioto estaba entre las ciudades, pues vi una oportunidad para aprender de esta cultura, de la cultura japonesa, que es muy diferente a la occidental, y dije, bueno, pues yo me quedé con Kioto y tuve la suerte de que nadie más la pidió, así que fue un poco por encargo, pero dejándonos elegir. Y bueno, acabas de decirlo, pero Kioto es eso, una ciudad muy diferente a donde vivimos nosotros, porque no es la cultura occidental a la que estamos acostumbrados. Y la verdad es que ambientas muy bien la novela, siempre es todo el rato que estás ahí en Japón. ¿En qué te has basado, cómo has hecho esa ambientación para que mientras leyéramos la novela sintiéramos que estábamos de verdad ahí en Japón y no en cualquier otra ciudad del mundo? Pues sí que es verdad que si la novela hubiese sido un poco más larga, si hubiese tenido ese margen de poder escribir lo que hubiese querido, a lo mejor lo habría hecho de otra forma, pero como tenía esa limitación de palabras, lo que hice fue centrarme en 3 puntos principales, que son los lugares turísticos más comunes de Kioto, la comida japonesa y el folclore en cuanto a leyendas, mitos, historias de fantasmas. Y bueno, para documentarme leí sobre esos 3 puntos. Decidí qué cosas quería que tuviese la novela, luego mientras escribía muchas se quedaron fuera, metí otras que no estaban planeadas, y fue centrarme en esos 3 pilares. Y como novela corta, ¿te quedaste con ganas, bueno, aparte de la ambientación, de escribir más? Porque bueno, la verdad es que, por ejemplo, la trama de la mafia, o como si esa subtrama un poco más de thriller, como has dicho, sacaste material promocional que se centraba sobre todo en eso, unos vídeos. ¿Te hubiera gustado seguir escribiendo sobre eso? ¿Por qué decidiste meter la trama de mafias para darle la vuelta a esta novela romántica, cuando hay otras muchas cosas que podrías haber metido? Pues fue un poco casualidad. Creo que fue algo que se me ocurrió sobre la marcha. Cuando empecé a escribirla no tenía planeado que hubiese una subtrama con persecuciones por tejados, con historias de fantasmas y todo eso. Pero a medida que iba escribiendo surgió la idea, y surgió también la idea de cómo podría ser una promoción de un libro así. Y creo que fue a la vez la promoción y la idea, cómo surgió todo, y dije, pues para adelante.
Bueno, la novela sí que es cierto que al ser corta se centra sobre todo en los dos protagonistas porque tampoco dan mucho margen a desarrollar pues, a otros personajes en exceso, pero sí que es cierto que sobre todo los vecinos del edificio en el que viven Eri y Kaoru son importantes, entonces también quería que hablaras un poco de ellos, de qué aportan a la novela, porque es eso, siento que si hubiera sido más larga la novela quizás los habríamos conocido más de lo que los conocemos ahora. Sí, es eso, que esta novela al ser tan cortita tiene los dos personajes fuertes, son los protagonistas. En otro tipo de novela te da más tiempo, más margen a desarrollar más las personalidades, las motivaciones de otros personajes, pero en esta es verdad que los vecinos, que son tres, que son Senri y Kana, que son hermanos, y Kyo por otro lado, que viven en el mismo bloque de edificio, están ahí para apoyar a la trama y para hacer que se desarrollen ciertas escenas y bueno, lo que hacen es apoyar a los protagonistas en su desarrollo, pero ellos mismos tienen un pasado porque para desarrollarlos yo he tenido que documentarme, he tenido que crearles una vida, pero no se refleja en el libro precisamente por eso, porque no me daba el margen de palabras. De hecho, me pasé de lo que me impuso la editorial, así que si hubiese tenido más margen, los habría trabajado más. Y de estos dos personajes protagonistas que son Eri y Kaoru, ¿qué es lo que más, porque has dicho que están narrados dos voces, algunos por Eri y otros por Kaoru, y en primera persona? Sí. Vale. ¿Cuál te costó más escribir o cuál te gustó más escribir? ¿O cómo fue el proceso de escribir dos personajes que son tan diferentes, porque son bastante diferentes, pero al mismo tiempo comparten esos puntos muy parecidos entre ellos? ¿Cómo fue? Pues creo que escribir a Kaoru ha podido ser más fácil en el sentido de que ha sido más cómodo, porque Kaoru es una persona sincera consigo misma y Eri, por otra parte, es una persona mentirosa, no solo miente a los de su alrededor, también se miente a sí misma, y como está escrito en primera persona, la voz narrativa era suya. Sí que ha sido complicado mantener en todo momento esas mentiras que se dice a sí misma y esas mentiras que quiere transmitir tanto a los personajes del libro como a los que lo leen. Porque bueno, ella está en Kioto con una misión y esa misión implica hacer daño a Kaoru, que no lo conoce, pero es la persona indicada para que su plan pueda salir bien. Ella está allí por una venganza. Y toda esta trama de no poder decirle a nadie por qué está allí, de engañar a todos y hacerse pasar por otras personas, hace que sea una persona mentirosa, y narrar desde su punto de vista creo que ha sido más complicado, también más interesante, pero ha sido más difícil. Y bueno, ya has dicho que la verdad no planificaste, los que se quedaron fuera cuando les has metido y viceversa, pero ¿cómo fue? Porque ya has dicho que para Japón más hasta en tres pilares que son la comida, la cultura, pero ¿cómo fue el proceso de documentarte antes de escribir? Pues tanto has dicho para los personajes, para crearles su historia, como para la novela en sí. O sea, ¿a qué has recurrido? ¿Qué es lo que el trabajo previo que hay a la novela? Pues para la información sobre Kioto ha sido leer libros, ver películas, leer guías turísticas, que a veces ayuda un montón. Y para los personajes sí que tienen un pasado que a lo mejor, bueno, su pasado sí sale, pero hay cosas de los personajes que no se mencionan, pero que tú como escritora lo sabes porque te ayuda a construir una personalidad más completa. Y yo lo que suelo hacer es hacer preguntas muy mundanas sobre esos personajes, aunque luego no salgan. Pues si fuesen a un restaurante, ¿qué bebida les gustaría pedir? O si tuviesen que elegir un plan perfecto, ¿cuál es el plan perfecto de cada uno? O cosas un poco que no se van a ver reflejadas en el libro, pero que ayudan a que tú, como a la hora de escribirlo, veas qué tipo de persona es, qué tipo de decisiones tomaría. ¿Y hay algo de ti, o sea, hay algo plasmado de ti en esta novela, tanto los personajes como, espero que lo que ocurre, no, la verdad, porque no es algo que pueda ocurrir a todo el mundo, pero hay algo de ti en los personajes o son completamente ajenos a Pues creo que en este caso creo que no hay nada de mí. Creo. No lo sé.
¿Y te gustaría seguir escribiendo sobre, no sobre estos personajes, sobre Japón ni nada, pero sobre esto, sobre darle este giro a la romántica y ponerle mafias y persecuciones y peligros de muerte? ¿Te gustaría seguir escribiendo esto o más que aunado que has escrito más o menos hasta ahora, que hasta ahora? Quizá no con esta vertiente tan de thriller, pero sí que es verdad que todos los novelas que tengo hasta ahora sí tienen tópicos, normalmente son tópicos invertidos, los tópicos que normalmente se achacan a las mujeres los tienen los hombres, y la inversa también ocurre. Entonces, en todos los novelas que he escrito creo que tienen algo que los hace diferentes en cuanto a la romántica, que si alguien lo lee a lo mejor no lo encasillaría en la romántica, pero sí, yo creo que si sigo escribiendo no adult lo haré de esta forma. Y si, bueno, has dicho si sigues escribiendo en New Adult, y si no escribes en New Adult, ¿qué es lo que has escrito que no sea New Adult? ¿O qué es lo que estás escribiendo que no sea New Adult? O bueno, si sigues escribiendo en New Adult, o sea, que nos hables un poco de lo que has escrito, de lo que estás escribiendo, de lo que quieres escribir. Pues de los libros que tengo publicados que no sean New Adult está Un día de invierno, que es juvenil histórico, se podría decir, y he vuelto a escribir también juvenil histórico. También me gusta mucho la fantasía y bueno, creo que esos son mis tres géneros, el juvenil histórico, la fantasía y el new adult romántico. O sea, ¿te gustaría seguir un poco con eso? Sí. Vale, ahora me gustaría que contaras qué es lo que más te ha gustado de escribir esta novela. A mí como lectora lo que más me ha gustado de escribir esta novela, o sea, de leer esta novela ha sido la ambientación Japón, porque a pesar de que tiene páginas, he sentido de verdad que estaba leyendo una novela sobre Japón. ¿Y qué es lo que también más te ha costado de escribirla? Eso de que te tiras de los pelos cuando estás escribiendo, que ojalá no tuvieras que escribir esto. Pues voy a empezar por lo que más me ha costado, porque en cuanto a la ficha me ha acordado que lo que pasó con esta novela fue que es una novela por encargo, me pusieron un tope, bueno, más bien me lo autoimpuse yo, porque esta novela es parte de una serie de 6 libros, pero una autora diferente escribe cada libro y son totalmente independientes, no tienen nada que ver, salvo que es una historia romántica en una ciudad no específicamente romántica. Y bueno, nos dijeron a ver cuándo queríamos publicarlo y por calendario a mí me vendría bien publicarlo en enero, así que dije, bueno, pues yo para enero lo publico y la fecha entonces de entrega del manuscrito tenía que ser septiembre-octubre. Y lo que ocurrió es que en julio tuve una inspiración de esas que no puedes negarte a ella y escribí otra historia que no era esta y dejé hasta el último momento sin escribirla. Y creo que lo que más me ha costado ha sido limitarme, o sea, cumplir los plazos de entrega, porque me di a una semana sin tener el final, que se supone que el final, si lo tienes planeado, pues lo escribes y ya está, pero yo tuve muchos finales alternativos y no sabía cuál darle, y eso una semana antes de entregarlo, que luego había que corregirlo, había que reescribirlo, y yo creo que eso ha sido lo más complicado de todo, cumplir lo que me dijeron que hiciera. ¿Y lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado puede que haya sido aprender un poco sobre la cultura japonesa, que al ser una novela tan cortita es verdad que si hubiese sido más larga me habría volcado en un montón de cosas más. Y bueno, creo que eso también tiene su parte buena, porque ahora tengo ganas de seguir escribiendo sobre esta cultura porque es muy interesante y es muy diferente a la nuestra, y sobre todo en cuanto a la mitología, la religión, el folclore, todo eso es muy guay. ¿Y qué es eso de esta novela que se te quedó en el tintero, que te hubiera gustado meter tanto pues, como la mitología, como en los personajes, como en la historia, que digas, jolín, esto si hubiera tenido 20 páginas más lo habría metido? Igual con 20 páginas más no, pero con una novela con 100, 200 igual sí que me habría gustado centrarme un poco en lo que ocurre antes de que estos personajes se encuentren, porque Eri llega a Kioto ya con una misión, con un pasado en el que ya ha vivido mucho, y todo eso que ha vivido se cuenta un poco por encima y se ven las consecuencias que ella sufre, pero no se desarrolla. Y sí que como secuela, pues sí que habría estado bien contar, o como precuela, cómo fue esa bajada a los infiernos de Eri para luego aparecer en este libro tal y como es. Bueno, y no sé si quieres contarnos algo más sobre qué otras novelas tienes ahora escribiendo, o en camino, o algo sobre esta novela.
¿no? Lo que tú quieras. Pues en mayo se publica 7 semanas en París, que es la historia de Diana y Julie. Este libro forma parte de una saga New Adult, también no es romántica, pero también tiene cosas que no se pueden catalogar así. Y el primer libro se llama 13 horas en Viena, el segundo, que se publicó el año pasado, se llama 3 noches en Oslo, y este, que se publica el 20 de mayo, se llama 7 semanas en París. Y bueno, ahora ya estoy en imprenta, no estoy escribiéndolo, pero ahora estoy con la promoción de ese libro. Y bueno, pues nada, que en un mes ya estará. Y al igual que con la promoción de ese libro, que por ahora está subiendo contenido pues, de vídeo, de foto, tanto también citas del propio libro. Para este también, bueno, lo he nombrado antes, que hiciste contenido multimedia y te centraste sobre todo en la parte de el giro que le das de un poco thriller o mafia. ¿Cómo fue trabajar en ese contenido extra para la promoción? Pues para este libro lo que hicimos fue una promoción en la que muchos bloggers y personas metidas en el mundo literario recibían sobres negros. Las personas que los recibieron sabían, o sea, yo hablé con ellas de antemano y nos pusimos de acuerdo, y era una especie de teatro en el que ellos recibían esas cartas, las abrían y decían ¿qué es esto? Y íbamos atando cabos y reuniendo pistas hasta el día en el que yo anunciaba la portada de esta novela. Y al mismo tiempo enseñamos un vídeo en el que se ponía fin a todo, en el que explicábamos todo, y ese vídeo lo grabé con una amiga mía que es actriz, que es de Sevilla, vino aquí a rodarlo, y bueno, fue muy intenso porque tuvimos que grabarlo todo en 3 días y bueno, cuando tú lo planeas hay cosas que no prevés que puedan pasar, como que si estás grabando así y en la siguiente toma te echas el pelo, luego cuando lo juntas se ve que no es la misma toma, y bueno, pues fue intenso, pero siempre es muy agradable trabajar con personas que comparten tu misma pasión. Y bueno, luego ver cuando ya anunciamos, mucha gente intuía en las redes que era yo la que estaba detrás de la promoción, pero aún así ver las reacciones de la gente cuando por fin lo anunciamos fue muy bonito. Y una vez, bueno, ya más o menos un poco para terminar, pero una vez que la gente lee este libro, ¿qué es lo que te gustaría que se quedara? ¿Con qué sensación o con qué mensaje? No siempre quizá un mensaje, pero ¿qué sensación crees que transmite este libro cuando alguien lo cierra? ¿Con qué se queda esa persona? Es que no sabría decir algo muy concreto porque creo que cada persona hace una lectura diferente de un libro. Sí que me gustaría que lo que se queden sea algo bueno, que les deje buena sensación, pero creo que cada uno tiene que hacer su lectura. Si alguno se siente identificado con Eri en cuanto a esa forma de engañarse a sí misma, pues que se dé cuenta, o si es más como Kaoru, pues que se haya reflejado en él, pero realmente no me gustaría decir nada porque creo que cada uno tiene que leerlo, interpretarlo y bueno, es que para cada persona un libro puede ser totalmente distinto, entonces no sabría decir algo así concreto. Bueno, yo por mí ya creo que hemos hablado todo lo que puede dar de sí esta novela. Pues lo damos por terminado y muchas gracias a todos por haber venido, y ahora vamos a dejar un tiempo para firmar los años de